Los vectores 7 negativos 3 y 12 negativos 5 son vectores propios para la matriz dada de 2 por 2, se nos pide que determinemos el valor propio correspondiente al vector propio 7 menos 3, así como el valor propio correspondiente al vector 12 menos 5 el valor propio en el correspondiente. El eigenvector debe satisfacer la matriz de ecuaciones A por vector x igual a lambda por vector x, donde el vector x es el vector propio, y lambda es el valor propio correspondiente. Para empezar, determinaremos la matriz a veces el vector x, que es la matriz a veces el vector propio dado. Ya lo he configurado para ahorrar tiempo, el producto es el vector menos 14 6 que debe ser igual lambda multiplicado por el vector x, donde de nuevo el vector x es un vector propio dado de 7 negativos 3, así que si sustituimos el vector 7 negativo 3 por x, observe que el vector negativo 14 6 es un múltiplo escalar del vector 7 menos 3. Vector propio y, mediante inspección, probablemente podamos determinar que lambda es igual a menos 2, ya que el vector negativo 14 6 es igual a negativo 2 veces el vector 7 negativo 3, que indica el valor propio correspondiente al vector propio 7 negativo 3 es lambda igual a menos 2. Ahora si no podemos determinar lambda por inspección, siempre podemos tomar esta ecuación aquí y configurar y resolver una ecuación. Podemos formar una ecuación usando los elementos correspondientes, por ejemplo, si usamos los segundos elementos, podemos formar la ecuación, 6 es igual a lambda por menos 3 o menos 3. Lambda divide ambos lados por menos 3, y consigue que lambda sea igual a menos 2. Para encontrar el valor propio correspondiente al vector propio 12 negativo 5, seguiremos el mismo proceso. Primero determinamos la matriz a veces el vector x, lo que nuevamente ya he hecho. Ahorra tiempo, esto da como resultado el vector 60 negativo 25, que es igual a lambda por el vector x, así que ahora sustituiremos el vector propio 12 negativo 5 para el vector x y de nuevo reconocer el vector 60 negativo 25. Es un múltiplo escalar del vector 12 negativo 5, y dado que el vector 60 negativo 25 es igual a 5 veces el vector 12 negativo 5 el valor propio que corresponde al vector 12 menos 5 es positivo 5. O de nuevo, si es necesario, podemos establecer una ecuación usando la ecuación vectorial aquí donde tenemos el vector 60 negativo 25 igual a lambda por el vector 12 negativo 5 nuevamente. Podemos seleccionar cualquier elementos en los dos vectores y formamos una ecuación si usamos los primeros elementos. Esta vez tenemos la ecuación 60 es igual a lambda por 12 o 12 lambda dividiendo ambos lados por 12. Obtenemos lambda igual a 5. Espero que te haya resultado útil.